Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, cuando, donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con los temas de polímeros y vamos a iniciar uno nuevo, que es el procesamiento de plásticos. Así que no los quiero hacer esperar mucho y pasemos al iPad para empezar a hablar sobre una introducción a este tema. Bueno chicos, entonces como les decía, una introducción al procesamiento de plásticos, pero sin antes un pequeño repasito de lo que hemos visto en todo el curso. Para empezar, hay que recordar qué son los polímeros. Pues los polímeros son macromoléculas, son moléculas enormes que tienen pequeñas unidades mínimas, pequeñas unidades, que se van a repetir para formar cadenas muy largas, ¿sí? Esas cadenas, pues no siempre pues son cadenitas así solitas, sino pueden llegar a tener entrecruzamientos o ramificaciones. De ahí sale una de las clasificaciones por estructura de los polímeros, que son los polímeros lineales, los polímeros ramificados y los polímeros entrecruzados o en red, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen pues tenemos aquí estos que son lineales, ramificados y en red. Bien. También la estructura de los polímeros puede ser amorfa o puede ser semicristalina. Los polímeros semicristalinos pues son aquellos que tienen un cierto orden. Sus cadenas tienen un orden pues hasta cierto punto bien definido. Y lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos zonas aquí que son estos empaquetamientos que les comentaba o esferulitas, pero no olvidemos que también existen estas zonas amorfas, zonas que están ordenadas completamente al azar. El hecho de tener este tipo de materiales implica tener una temperatura de fusión y una temperatura de transición vítrea. La temperatura de fusión está asociada a la parte cristalina y la temperatura de transición vítrea está asociada a la parte amorfa de este tipo de materiales. La otra clasificación o la otra estructura que tienen los polímeros pues es la amorfa, que simplemente son las cadenas ordenadas al azar. Acuérdense del ejemplo que yo les digo, ustedes cocinen espagueti y lo que agarran del espagueti lo avientan al plato y esa va a ser su estructura amorfa. Cada espagueti pues va a ser una cadena de polímeros. Ahora, otra clasificación de los polímeros que podemos ver, esto es nuevo, pues son la de los termoplásticos, los termofijos y los elastómeros. Cada uno pues se va a diferenciar de si es uno entrecruzado, si es un polímero entrecruzado, si es un polímero lineal, si es un polímero ramificado. Va a tener también diferentes propiedades mecánicas. Y, pues bueno, para empezar, los termoplásticos son los materiales, los polímeros que más se llegan a procesar, los que pues en más contacto nosotros tenemos. Y una de sus principales características es de que se puede reciclar, se puede reprocesar. O sea, yo tengo mi botellita de PET, la trituro, la vuelvo a hacer pellet, que es la unidad mínima de un material de un plástico que se va a procesar, y lo vuelvo a procesar para obtener otra botella o cualquier cosa de PET. Otra de las clasificaciones pues están los termofijos o termoestables. Pueden encontrarlo con los dos nombres. Y pues estos materiales son clásicos de resinas, por ejemplo. De entre estos materiales su característica es de que no los puedo volver a reciclar. Porque una vez que los proceso, un reprocesado implica temperatura, aplicar temperatura. Esto, si utilizo un termofijo en eso, pues simplemente se va a carbonizar, se va a hacer polvito negro, ¿sí? Y esto se debe a los entrecruzamientos que tiene y a la cantidad de entrecruzamientos que vaya a tener. Si yo tengo un material con entrecruzamientos no de azufre, y son demasiados, pues va a ser un material muy rígido. Acuérdense de cuando estuvimos viendo las estructuras que yo les dije que agarraba las dos cadenas con los entrecruzamientos, con los puentes de azufre, y los estiraba. Soltaba y que tenía pues de nuevo el mismo material, ¿sí? Porque los puentes de azufre ayudaban a que las cadenas pues regresaran a su forma original y eso daba elasticidad. Esto es porque primero hay puentes de azufre
Y segundo, la cantidad de entrecruzamientos no es mucha. Cuando es mucha la cantidad de entrecruzamientos diferentes a los de azufre, pues tenemos estos materiales nuevos que les digo que son los termofijos. Los elastómeros, pues su principal característica es de que se pueden deformar y regresar a su forma original. Esto, como les dije hace segundos, se debe a la cantidad de entrecruzamientos y al tipo de entrecruzamiento que tiene, que en este caso es de azufre. Y necesitan un tiempo de curado después de que se procesan. Este tiempo de curado es el tiempo que se necesita para que los entrecruzamientos puedan formarse. Ahora, a partir de este punto nos vamos a tomar un camino diferente. No vamos a estudiar a los termofijos, no vamos a estudiar a los elastómeros. Lo único que vamos a hacer es estudiar a los termoplásticos y sus diferentes procesos, ¿vale? De los termoplásticos existe otra clasificación y es esta pirámide que ven aquí en la pantalla. Esta pirámide me gusta porque podemos identificar diferentes plásticos y su nivel en la industria. Esta pirámide de los termoplásticos, en la parte de hasta abajo están los plásticos commodities o de gran uso. Los commodities son plásticos que podemos encontrar en todos lados. En una de las clases en vivo estábamos platicando que hay de plásticos a plásticos, ¿no? Pues aquí a esto me refiero. Los plásticos de gran consumo tienen un precio muy bajo y tienen un volumen de producción altísimo, ¿sí? O sea, que con poquito dinero puedo producir muchísima. O cabe resaltar que la pirámide se divide en dos, en los amorfos y semicristalinos. Aquí es semicristalinos, Ojo con eso, acuérdense. En la base, pues tenemos materiales comunes como el polipropileno y el polietileno. Pero también tenemos otros como el poliestireno y el PVC en el lado de los amorfos, ¿vale? Estos son los que más procesamos nosotros en el laboratorio de procesamiento de plástico, porque son sencillos y podemos enseñarles a ustedes y a la gente de servicio social, pues, las bondades de estos materiales, porque son facilísimos de procesar. En medio de la pirámide tenemos los plásticos de ingeniería. Los plásticos de ingeniería, pues bueno, estos requieren aplicaciones un poco más finas, como por ejemplo aplicaciones en la industria automotriz. Dentro de la industria automotriz, pues tenemos al POM, que es el acetal, y es un material del que están hechos muchos de los tableros e interiores de los automóviles, ¿sí? Tenemos el nylon, que es un material que pues es muy famoso para hacer ropa, por ejemplo, o para hacer algunos elementos estructurales. Les puedo decir que la pieza que está aquí, esta que se ve aquí en el fondo, está hecha de acetal, pero también tengo otra que es igualita, pero está hecha de nylon y se utiliza en un elemento estructural de bambú, ¿vale? Por otro lado, tenemos el polimetilmetacrilato, ya se los había comentado. Tenemos un material que se le conoce como ABS, ojo, no tiene nada que ver con los frenos. Y el policarbonato, que es con el que están hechas las micas de los lentes. Ahí están hechas algunas lentes para microscopios también. Y por último, hasta arriba de la pirámide, los polímeros especiales, que son polímeros que cuestan muchísimo dinero y pues no se producen muchas cosas. Esto se debe a que son materiales que se están desarrollando, por ejemplo, que son materiales que se encuentran en la industria aeroespacial, plásticos que están, por ejemplo, en la Estación Internacional, se encuentran ahí, ¿sí? Cabe resaltar, por ejemplo, en los polímeros de ingeniería y en polímeros especiales está entrando un nicho muy importante que son lo de los biodegradables, que ya es algo que les he estado platicando pues bastante, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una de las clasificaciones de los termoplásticos. Ahora, ¿qué haces con estos materiales? Pues muchísimas cosas. Está, por ejemplo, el procesamiento por extrusión, que es lo que vamos a ver en los primeros videos. En este proceso lo que sacan son perfiles, ¿sí? Son perfiles con diferentes geometrías, que son puedes extruir cosas muy largas, larguísimas, y después cortarlas a los tamaños que a ti te convengan. En el proceso de extrusión, aparte de los perfiles, puedes extruir películas o láminas. Puedes extruir estos
pues plásticos con los que envuelven las carnes en los supermercados, que se les conoce como emplayas y sirven muchísimo en la industria del embalaje. También se pueden extruir, ¿qué les puedo decir? Láminas, películas y perfiles generalmente. Hay muchos marcos de ventanas que están hechos de plástico. Los tendederos, los filamentos para impresión en 3D salen de este proceso. Existe el termoformado y pues el termoformado es este proceso en el que a partir de una lámina de plástico extruida que se calienta hasta que tenga una consistencia líquida, muy viscosa, sólida, y se le deja caer una placa, así, ¡pum!, y guarda la forma del molde, ¿sí? Los pueden ver alrededor de todas las imágenes que les he estado poniendo en todo este video. Y, bueno, pues también tenemos el rotoplas, ese ya se lo sabía, el rotomoldeo, que se tiene un molde completamente cerrado al cual se le introduce la materia prima, puede ser fundida o no, generalmente no es fundida, y ese molde se hace girar a una velocidad y el molde, claro, está caliente, y debido a la fuerza centrífuga, el plástico va a empezar a tomar la forma del molde. Y por eso se forman, por ejemplo, los rotoplas. Existe el soplado. La extrusión por soplado, mejor dicho, con eso se hacen bolsas, se hacen botellas. En este caso lo que se extruye es un parison, o sea, un tubo, muy parecido a lo que vimos en soplado de vidrio, en el video que vimos donde se hacen las botellas de cristal. Lo que se hace es sacar ese vidrio y se inyecta aire. Se inyecta aire dentro de un molde para poder tomar la forma de una botella dentro de un molde. Pero si se trata de bolsas, pues no hay moldes. Simplemente se hace pasar un flujo muy grande de aire a través de este tubo de plástico fundido para que se ensanche y pueda formar la bolsa, como en los videos que vamos a ver, ¿sí? Son demasiados procesos los que estamos estudiando, los que se pueden estudiar, pero en el curso solamente nos vamos a enfocar en dos: extrusión e inyección, porque son procesos que se parecen muchísimo hasta cierto punto, y vamos a remarcar las diferencias. En el siguiente video vamos a empezar con extrusión. Así que, chicos, muchísimas gracias y pasémonos a extrusión. Bye.